Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Poder Judicial TV, el espacio de información, de reflexión y análisis del Poder Judicial del Estado de Querétaro a través de la señal de RTQ. Les saluda Sergio Bayer. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva emisión. Antes de entrar en materia, en tema, invitarle a que se ponga en contacto con nosotros, a que se comunique a través de las diversas vías de comunicación. Ya la conoce usted, la nueva página del Poder Judicial. La dirección aparece en pantalla, poderjudicialcro.gov.mx, fácil de navegar, amigable, con micrositios, por supuesto con la información oficial, con lo que tiene que ver con el portal de transparencia, con links, con el organigrama, con foto y currículum de magistrados, de consejeros, de jueces, con directorio, con extensiones de edificios, en fin, una página muy completa, completamente renovada y rediseñada para que usted se tome el tiempo y conozca más del Poder Judicial del Estado de Querétaro. También tenemos a su disposición el Facebook, Tribunal Superior de Justicia Querétaro, con la particularidad que usted ya conoce. En el Messenger nos puede escribir algún comentario, duda, queja, sugerencia, y si podemos por ahí mismo le canalizamos o le damos el teléfono de orientación y servicio a la ciudadanía. Y también aparece la dirección del Twitter con las actividades de la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Como cada semana también en pantalla el teléfono, ahí está, de la Unidad de Orientación y Servicio a la Ciudadanía. Puede ir de manera personal acá en la oficina en Casa de Justicia, en el Centro Histórico Plaza de Armas, o en Ciudad Judicial de Querétaro. Vaya, le van a atender de manera muy profesional, recordándole a usted que los servicios que brinda el Poder Judicial del Estado de Querétaro son gratuitos, voluntarios y confidenciales. Tenga confianza, acérquese. Alguna duda, alguna situación que no le permita estar tranquilo, vaya de manera presencial o marque al teléfono que ya apareció. El consejo que le doy es que anote en un cuaderno, en una hoja muy a la mano, cuál es el sentir de su duda, si hay algún número de expediente, si ya inició, para que le transmita la idea a quien está del otro lado del teléfono de una manera muy resumida. Son muchos los que requieren el servicio, así es que téngalo muy resumido, muy aquí y acá, para que cuando le contesten usted pueda expresarle: tengo este problema en este juzgado, pasa esto, tengo esta duda, y sea muy concreto para que la respuesta pueda ser efectiva, y pidiéndole siempre que pues se conduzca con honestidad. De nada serviría ir a mentir a una orientación, porque pues no tendría ningún valor lo que le puedan decir ahí. El orientador está ahí de buena fe para escucharle y para darle salida a sus inquietudes. En ese sentido, hoy tenemos un programa muy interesante, uno de los servicios vitales del gran aparato de trabajo que se integra en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, en el tribunal, en los juzgados, y me refiero al trabajo desarrollado de manera muy puntual, muy precisa, por los profesionales de la Dirección de Psicología. Hoy tengo el gusto de saludar en este espacio de Poder Judicial TV a su director, el licenciado Edgar Cabrera Meneses, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, para platicar en esta emisión del trabajo muy callado y muy profesional que ahí se lleva a cabo. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Muy contento de estar aquí en el programa y de poder dar a conocer al público en general qué es lo que hace la dirección que precedo, y que, como bien lo decías, es tan importante su trabajo y tan sensible a la vez también. Tremendamente sensible, tremendamente profesional, altamente capacitado y de manera muy puntual, garantía también, parte de la garantía de la paz social. Esa es la magnitud de lo que hacen ustedes en la colaboración, por supuesto, con todo el personal jurisdiccional del Poder Judicial, de los juzgados. Pero platícanos a grandes rasgos al público televidente de qué se trata, cuál es la función que ustedes desempeñan. Bien, pues en términos formales, Sergio, nosotros estamos contenidos en el artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en nuestra nueva ley. Ahí vienen nuestras funciones, que podríamos describirlas de manera general como 4, evaluaciones en materia de psicología y trabajo social. Es decir, en nuestra dirección no solo hay psicólogos, también hay trabajadoras sociales. También asistimos a las personas, ya sean niños, niñas, adolescentes o bien adultos con alguna situación especial, en una plática que puedan tener con algún juez o jueza. Los acompañamos. También supervisamos convivencias familiares. Esa es una de las funciones primordiales o tal vez de mayor impacto que tiene la dirección. Esas son nuestras actividades y, bueno, algunas otras que el Poder Judicial y el Consejo de Judicatura nos puedan derivar.
Sin embargo, aquí tal vez lo importante a resaltar, Sergio, es que el trabajo que hacemos pues, es la intersección entre la impartición de justicia y muchas veces la infancia. Es correcto, un nexo que se encuentra ahí de manera muy delicada, una línea muy especial. Tengo entendido que también colaboran con el Instituto de Especialización Judicial en el tema de algunas evaluaciones, ¿no? Así es, el instituto nos puede requerir alguna capacitación, a veces alguna temática. Sin embargo, en general, son los jueces de primera instancia quienes nos están requiriendo y hoy, al tratarse de materia de infancia o relacionado con la infancia, pues prácticamente eso incluye todas las materias, materia familiar, materia civil, materia penal, segunda instancia, con el Tribunal Superior de Justicia, es decir, participamos prácticamente en todos los actos judiciales donde estén involucrados niños, niñas y adolescentes. Este desarrollo de su actividad, el cuarto que mencionaste, que va íntimamente ligado con la infancia, con la ciudadanía, con la relación entre padres e hijos, directamente entre aquellos que, pues como pareja han tenido ya una desaveniencia, que ya no están juntos, pero que serán papás de esos niños durante toda la vida, se traduce en el tema que mencionaste de las convivencias familiares. Así es. Es importante precisar, Sergio, que si bien es cierto, nosotros trabajamos a veces con papá, con mamá, con los niños que están involucrados en una controversia judicial, no son directamente ellos quienes determinan la convivencia. La convivencia es determinada por un juez que se allega de muchos elementos a fin de brindar la máxima protección al niño o a la niña que vaya a participar en la convivencia. Para eso, bueno, no solo se allega de las pruebas propias del caso, sino que también nosotros participamos aplicando un procedimiento que le permite un poco ver más allá al juez cuál es la circunstancia de esa familia, es decir, no solo intervenimos con el niño, intervenimos con la familia, con papá, con mamá, incluso a veces los abuelos o algún otro familiar que también esté involucrado, a veces las nuevas parejas, a veces los tíos, las tías, los hermanos, es tan variado la forma en cómo se puede configurar esto, que intervenimos, le damos un panorama al juzgador y el juzgador puede tomar una decisión más ajustada a la configuración de la convivencia que necesita. Es importante señalar que nuestro reglamento de centros de convivencia familiares del Poder Judicial contempla varias modalidades de convivencia. Es decir, si el juez estima o la jueza estima que la convivencia tiene que ser, tiene que intervenir el SECOFAM o los SECOFAM, pues la convivencia se puede desahogar de modo presencial, es decir, irán las partes, quien presenta, quien va a convivir, a algún centro de convivencia de los que tiene el Poder Judicial y hará entrega de la niña, niño o adolescente al papá con el que va a convivir y la convivencia se desahogará intramuros, es decir, al interior de ese espacio. Con una supervisión de tu personal. Con una supervisión exactamente del personal, que bien puede ser o una trabajadora social o una psicóloga, o la otra modalidad puede ser una entrega-recepción, es decir, el mismo mecanismo, pero la convivencia será extramuros, no se desahogará ahí, ni necesariamente el regreso o la entrega podrá ser ahí, podrá ser en el domicilio de depósito o en algún otro lugar que ellos convengan. Y la otra opción, que es una opción que nos ayudó mucho en el tema de pandemia. Eso te iba a preguntar. Que fue la convivencia virtual, que en su momento el Consejo de la Judicatura tuvo bien señalarlo de modo provisional y después tuvo tal impacto y tal beneficio con la infancia queretana que está involucrada en controversias judiciales que se quedó ya como parte de una modalidad de convivencia. Funciona, ¿verdad? Funciona, sigue funcionando. Aproximadamente es un 30% de nuestro mundo de convivencias, un 30% son intervenidas de modo virtual. Cuando hay una convivencia de modo virtual, es decir, papá y mamá ya no están juntos, está un menor y le dicen, te toca conectarte para platicar con papá. Así es. ¿Ustedes pueden intervenir también desde otra computadora para revisar lo que se está platicando? Así es, efectivamente, lo acabas de describir muy bien. La operatividad de esa convivencia, los papás, algunos de los dos tienen que pedir la convivencia, el juez, como te decía, lo evalúa. Si es así, el juzgado les va a requerir la información suficiente pues, para poder mandar las ligas de donde se puedan conectar, la plataforma que el Consejo ha autorizado, sobre esa vamos a supervisar la convivencia, se conectan ambas partes. Queda un registro electrónico. Queda un registro electrónico de a qué horas se están conectando.
Se conecta papá o se conecta mamá o quien esté conviviendo o quien esté presentando de lugares remotos. El reglamento es aplicable también a esa convivencia, es decir, se debe favorecer a que la misma se materialice y nosotros estamos en otra computadora en el centro de convivencias de manera remota supervisando. No aparecemos a cuadro, pero estamos presentes en la convivencia justamente para no interferir en el encuentro que está teniendo papá, mamá o quien fuere. Y hacemos una intervención cuando alguna de las partes está incurriendo en alguna situación que esté afectando el desempeño o el desarrollo de la convivencia. Pueden intervenir. Así es. Esto fue una de las cuestiones que nos dejó el trabajo remoto en pandemia porque no había manera de poder suspender. Imagínese usted que el pequeño no pudiera convivir con papá o mamá, no pudieran verse, incluso porque hay que decirlo también, hay parejas que terminan en una muy buena relación y estando así, de todas maneras, pues el que un pequeño saliera, sobre todo en aquellos momentos en donde no había el tema de las vacunas, bueno, pues desde casa vas a ver a papá, vas a ver a mamá, el tiempo a veces que sea necesario o el tiempo estipulado y vas a poder a través de la tecnología, claro, no es lo mismo, pero sí hay ese canal de comunicación en donde estoy hablando con papá, le estoy contando y nos podemos quedar 1, 2, 3 horas o volver a conectarnos en la tarde. Esa es una de las partes importantes que hay que destacar del trabajo de la Dirección de Psicología. El otro tema dentro de las convivencias es el trabajo ahí en campo, que es en el Centro de Convivencias Familiares, particularmente los fines de semana. Ustedes recepcionan, se lo comentamos a la audiencia, llega mamá, por citar un ejemplo, con los 2 pequeños de la casa, y ahí está papá, se les entrega los niños en presencia de uno de los psicólogos o de los trabajadores sociales, y como bien decía el licenciado, se quedan a convivir conforme sea la modalidad, todo el día ahí. Es un área recientemente renovada, que no es lo ideal que estén ahí. Lo ideal no es que el niño se quede toda su infancia viendo a papá los sábados. Lo ideal sería que llegaran a un acuerdo para poder encontrar los espacios comunes. Pero en ese sentido, ahí están y terminando el tiempo, llega mamá y se los lleva. O como decía el licenciado, ahí los tengo que entregar, hacer constancia de que ahí se entregó. Papá se los lleva a donde quiera, quizá 1 o 2 días o los regrese en la tarde. Pero esa es una función muy importante que ustedes se traduce en un contacto permanente con esa parte de la sociedad que tiene esta problemática. Ya no estamos como un núcleo unido, ya no somos una familia, pero sí son papá y mamá de esos niños de aquí y hasta que se desarrollen como seres humanos, ¿no? Es correcto, Sergio. A final de cuentas, no dejan de ser una familia, tal vez una familia que ya no está constituida o configurada como estaba antes, ya no duermen en el mismo techo, ya no se ven de la misma manera. Y a veces tienen nuevos integrantes. Así es, sí, familias reconstituidas, ¿no? Donde hay más hijos, donde pues, ya hay otras parejas. Pero acabas de decir o señalar algo muy, muy importante, que se haga la entrega ahí y cuál va a ser la intervención que va a hacer el trabajador social o el psicólogo al momento de la convivencia, ya sea para que se desarrolle intramuros o extramuros. Y esto que señalabas, el uso del SECOFAM tiene que ser tal vez la última opción, porque estamos hablando de que los niños están desarrollándose en un contexto antinatural. Es decir, las relaciones filiales que uno tiene con sus seres queridos, pues son relaciones que se desarrollan de modo natural y espontáneo. Y al judicializar una convivencia o una interacción humana, pues se restringe en tiempo y espacio, y eso pues es de algún modo no la forma adecuada en la que se debe desarrollar. A veces es algo muy necesario y a veces indispensable. Sin embargo, hay que tener presente que efectivamente no es para toda la vida, ni es algo que vaya a permanecer. Va a ser una intervención que se hace necesaria, pero esta intervención pues debe de tener esa naturaleza, una temporalidad que entre más breve pueda ser. Regularmente se acompaña la intervención del SECOFAM con un tratamiento psicoterapéutico que las partes toman en alguna institución pública, o bien lo pueden hacer de modo privado, y esto fortalece o refuerza los vínculos filiales que se puedan dar ahí, o bien la evolución de la propia convivencia, siempre en aras de afectar lo menos que se pueda a las niñas, niños y adolescentes. ¿Tienes un promedio más o menos de cuánto tiempo permanece un pequeño en el SECOFAM hasta llegar a esta cuestión de que se hayan resuelto las diferencias o encontrado otro método, otro camino? Nosotros estimamos que en 3 meses podemos hacer que la convivencia se mueva de las circunstancias en las que se encuentra, o bien poder hacer un diagnóstico de algún otro tipo de intervención. Hay veces que la situación es tan álgida que lo que se necesita es otra intervención.
Correcto. Y no necesariamente un régimen de convivencias en SECOFAM. A veces son regímenes de convivencias progresivos, empiezan por una videoconferencia, una llamada y va escalando la interacción. Y a veces la problemática es mayor a una convivencia monitoreada, ¿no? Así es. Para que la gente tenga un contexto de lo que le estamos platicando, un sábado común de actividad que comienza muy temprana en el SECOFAM, ¿cuánta gente llega? ¿Cuántas familias pueden estar en un mismo momento ahí en ese proceso muy temprano por la mañana? Muy temprano por la mañana. Empezamos a trabajar los sábados, Sergio. El SECOFAM trabaja de 9 de la mañana a 2 de la tarde los días sábados y los días entre semana, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde. Los horarios están seccionados de tal forma que las personas que conviven en un régimen de entrega-recepción no estén separados del régimen de supervisado y a su vez esté separado el régimen de virtual. ¿Cuántas personas atendemos? Eso es algo que en esta administración se ha atendido puntualmente y se diseñó un programa de agenda, es decir, no solo por el tema de la pandemia y del aforo que se debe de tener cuidando la sana distancia, sino también para poder hacer una supervisión eficaz, una supervisión precisa y poder informarle al juez de la manera más fehaciente, de la manera más concreta qué ocurre en una convivencia. Regularmente estamos atendiendo un promedio de 10 convivencias por horario. Es decir, 10 entregas-recepción en un horario, 10 entregas-recepción, 10 supervisadas o las virtuales, bueno, se hace una por evento por la naturaleza de la plataforma, ¿no? 10 por hora. Aproximadamente. 10 historias diferentes. 10 historias diferentes, mínimo 10 niños, porque hay veces que son más, mínimo 10 papás, mínimo 10 mamás. Es un tema complejo, es un tema que habla de la conflictiva social, de la diferencia de percibir y de manejar, no sé, el enojo, la frustración, la comunicación, varias cuestiones que tus psicólogos, tu equipo de trabajo, tus trabajadoras sociales deben de tener esa habilidad y también ir puliéndola con base en capacitación, ¿no? Así es. Sí, te comentaba, la mayoría son psicólogos, también son trabajadoras sociales que tienen el expertise de poder intervenir en una convivencia. No olvidemos que nuestra normativa también nos da pauta de cómo tenemos que intervenir y el experto del caso pues viene siendo el juez. Es el juez quien nos hace del conocimiento los pormenores que tenemos que tener presente a la hora de intervenir en una convivencia. Te pongo un ejemplo, si algún niño es alérgico a alguna situación, al sol o al polvo, lo que fuese, pues el propio juez dentro de la orden que nos emite para supervisar la convivencia nos dice qué intervenciones debemos de tener y con qué precisión o cómo las tenemos que hacer justamente para pues hacer una supervisión eficaz. Platicamos antes de entrar al aire aquí en el programa de esa intención de que la justicia llegue a todos. Y estos pequeños de los que hablamos son usuarios del Poder Judicial. Así es, y tal vez los usuarios a los que tal vez tendríamos que poner un énfasis de sensibilidad. No pidió estar ahí un niño. Ese es el detalle, no pidió estar ahí. No perdamos de vista que a veces el niño, en vez de estar jugando en el descanso con todos sus amiguitos, pues está hablando con un juez, ¿no? O en vez de estar el sábado en el partido de fútbol, haciendo actividades de niños, pues tiene que estar asistiendo a una convivencia supervisada. De alguna forma sus contextos no son esos, el de un niño... No debería de ser ese. Exactamente, y me parece que esa es la parte tremendamente compleja que tenemos como Poder Judicial, que mucho del trabajo que hacemos pues es con la infancia. Es correcto. En ese sentido, hace algunos programas dábamos cuenta aquí de la apertura de la sala lúdica allá en oralidad penal. Ese espacio previo que no existía. Imagínese usted un pequeño que tenía que ir a hablar con el juez en estas instancias y llegar y encontrar un espacio previo amable con una mesita para colorear, algunos juguetes, decorado, una televisión donde está viendo alguna caricatura, alguna película, un video, antes de pasar a cualquiera de nosotros, a usted que nos ve, pasar al privado del juez, a una oficina gubernamental en donde se va a ir a ventilar y a exponer un sentimiento en torno a una problemática, pues no es fácil. Y en ese sentido el trabajo de ustedes es cotidiano, permanente y con ese alto grado de responsabilidad en el trato con el menor. Así es.
Sí, hay momentos en que nos volvemos prácticamente sus oídos y su voz, somos el intérprete Exacto. entre el juez o la jueza y el niño o la niña, que como bien lo dices, y a veces para el adulto es difícil tramitar sus emociones, ¿no? Los temores que una controversia judicial como adulto puede producir en una persona, pues pensemos en un niño, como bien lo decías, que llega a un espacio que no está adecuado a la infancia, y que hoy con esta sala en la materia penal y también la sala que tenemos en materia familiar, pues por lo menos facilita al niño llegar a un contexto pues que no es hostil, que no es un contexto gris, un contexto adulto. Puede llegar, por lo menos ver que el contexto le es familiar, que puede él tener a la mano algún juego, algún juguete, y que las personas que van a platicar con él pues están sensibilizándose con su condición. Esa es la conflictiva que se ve todos los días, parte repartido en las áreas de responsabilidad del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Quizá usted que nos ve ya lo ha experimentado, conoce de alguien. Es la conflictiva de todos los días. Escuchamos, es que se divorciaron, es que el niño se quiere ir con mamá, es que no, la niña quiere vivir con papá, es que mamá ya tiene un nuevo novio, o papá ya tiene una nueva novia, o ya tienen los nuevos hermanos. Es esta parte de la dinámica de esta composición familiar de estos tiempos, de estos nuevos tiempos. Para cerrar el programa, yo le quiero preguntar al licenciado Edgar Cabrera Meneses, director de Psicología del Poder Judicial del Estado de Querétaro, una reflexión final a toda la gente que nos está viendo, que ya que hace uso de estos servicios, o que tiene un familiar, un amigo, un vecino, o que ve de reojo, o que enfrenta esta conflictiva y que necesita de estos servicios que, reitero, son altamente delicados, pero muy profesionales. Una reflexión final, Edgar. Pues tener presente, Sergio, que todos somos responsables de la infancia con la que intervenimos. Nos corresponde a todos poner un granito para que esa persona que estamos formando sea un excelente ser humano el día de mañana, y a veces eso implica hacerse uno mismo a un lado y privilegiar, darle vida realmente a lo que significa el interés superior de la infancia, es decir, protegerlo de tal manera que se vea lo menos afectado, y si va a transitar por un proceso judicializado y más por una convivencia supervisada, procurar que sea procuremos que le afecte lo menos posible, haciendo que intervenga lo menos posible y haciendo su paso lo más sencillo por el centro de convivencia. Si el enojo entre papá y mamá es mucho, procurar, y yo no soy nadie para darle el consejo, él es el experto, lo ven todos los días, pero eso, privilegiar que el niño esté bien. Estoy muy enojado contigo, estoy muy enojado, en ese sentido ya no vamos a seguir juntos, pero tenemos un hijo, una hija, 2 hijos, 3, y ellos son los que menos deben de verse afectados. Es muy difícil. Así es. Pero sería lo ideal, ¿no? Como reflexión final. Así es, y también las personas, si saben, conocen de algún, se saben que están muy involucradas emocionalmente de modo negativo con su contraparte, pues que se alleguen de un profesional en la salud mental y que puedan tramitar esos negocios emocionales, esos trámites emocionales que no están conclusos, Sergio. Eso despresuriza mucho incluso la propia contienda legal y ayuda a que los niños se vean lo menos afectados, que nos hagamos todos responsables de lo que nos corresponde. Licenciado Edgar Cabrera Meneses, gracias. Gracias a ti, Sergio. Y gracias a usted por el favor de su atención en este espacio. Ya lo sabe, ahí están los servicios, reitero, del Poder Judicial del Estado de Querétaro, gratuitos, voluntarios y confidenciales. En ese sentido, el tema que hoy platicamos en esta mesa de trabajo, platíquenlo en la casa, coméntelo, acérquese al Poder Judicial, el tema de la Dirección de Psicología. Ya lo sabe, la invitación abierta para que utilice los servicios, para que se informe, para que navegue por la página poderjudicialcro.gov.mx. Son servicios que se pagan con sus impuestos y de un cuerpo laboral de 1,400 mujeres y hombres que todos los días trabajan en la delicada tarea de impartir justicia, parte de la garantía de paz social que se disfruta, que se vive aquí en Querétaro. Seguiremos recibiendo también sus comentarios en el Messenger de Facebook, los temas que quiere que toquemos, algunas dudas que son cada caso diferente, pero que en el índice general nos retroalimentan de una manera importante en torno a lo que usted quiere saber. Soy Sergio Balleres, recuerden, nos encontramos el próximo martes, 5:30 de la tarde, aquí en Poder Judicial TV, a través de la señal de RTQ. Hasta pronto.